que voy a hacer, y puesto que tengo una actividad a las 10:30, como les comentaba aquí en el grupo, pues vamos a hacer algo breve esta sesión. Les voy a mostrar primero un código en Scilab del último método numérico que vimos. Creo que se puede resolver de forma más sencilla de esta forma. Y luego les voy a dejar un problema relacionado con un tema que ya vimos, nada más como práctica para, pues para el examen que se viene próximamente, ¿no? Déjenme, les comparto pantalla. Me avisan si se puede ver. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Muy bien, entonces está relacionado a un sistema de ecuaciones no lineales. Déjenme, voy a esta parte nada más para recordar. Si recuerdan, habíamos visto el método de Newton para la solución de ese tipo de sistemas. Y bueno, aquí está en la presentación el algoritmo. Decíamos que primero teníamos que expresar todas las ecuaciones igualadas a 0. Necesitamos definir un valor inicial por cada variable que viene dentro de las ecuaciones, y también una tolerancia pues para determinar cuándo termina la iteración, las iteraciones. Aquí había la necesidad de evaluar el jacobiano, que es una matriz que se forma a partir de las derivadas parciales de las funciones, y pues evaluar en esas derivadas los valores iniciales que se han propuesto. Entonces, con la opción de Scilab o de Excel, como lo hicimos en esa sesión anterior, necesitamos calcular la inversa del jacobiano y después aplicar la ecuación del método de Newton, que es la que viene en esta parte, ¿no? Es los valores iniciales de x y menos el producto de la inversa del jacobiano por las funciones. Entonces se tiene que aplicar esta ecuación y se obtienen entonces un vector de las incógnitas del problema, que serían las nuevas aproximaciones. Con esas y las anteriores se calcula el error, y pues este error es el que se compara con la tolerancia que se define para ver si ya cumplimos ese criterio, y si se cumple, entonces sería la solución al problema. Si no se cumple, entonces habría que regresar al paso número 4 para evaluar de nuevo las funciones y el jacobiano, pero con estos nuevos valores de las x. Entonces, creo que les había mostrado ya un programa sobre este algoritmo. Creo que está mejorado. Voy a poner la lupa para que se pueda ver mejor. Ahí está. Bueno, entonces, pues como se acostumbra, limpiar la consola y limpiar las variables que se utilizan. En esta parte creo que es más sencillo utilizar o definir una función. En Scilab la ventaja es que las funciones, si recuerdan, como lo vimos en otros casos, pueden ser de una única función que dependa de x. Por ejemplo, y igual a x cuadrada más 2x más 1. Solo depende de un valor de x. Pero también aquí una ventaja es que estas funciones que se definen pueden ser vectores. Y en ese caso se pueden poner varias funciones dentro de ese vector. O sea, sería un vector donde están como elementos una función. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, y la forma de nombrarlas es la misma que como se hace para una sola variable. Aquí yo le puse y igual a una función f mayúscula, nada más por ponerle un nombre. Y saben que aquí le pueden poner cualquier nombre. Y esta va a depender del valor de x, pero x es un vector, no es un escalar como en los otros casos. Entonces, aquí la única diferencia es que cuando se escribe la función, lo tenemos que definir como un vector, es decir, entre corchetes. Si recuerdan, esa es la forma de la sintaxis para definir un vector. Y cada elemento se separa, ya sea por una coma, si es un vector renglón, sería una coma. Si es un vector columna, para irse hacia otro renglón, se utiliza el punto y coma. Entonces aquí es definir un vector columna con dos elementos, porque son dos funciones. ¿Sí? El ejemplo que está resuelto aquí es el que hicimos en clase, que era x2 menos x1 al cuadrado menos 1. A ver, déjenme regreso mejor a ese caso. Es este ejemplo que está acá. Habría que resolver estas dos ecuaciones que son no lineales. Entonces, si las expresamos como f de x igual a 0, la primera me quedaría como x1 al cuadrado más 1 menos x2. O mandar todo esto al lado izquierdo. En este caso sería x2 menos x1 al cuadrado menos x menos 1. Y de este lado me quedaría como x2 menos 2 por coseno de x1. Ahora sí. Entonces, esta es, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado menos 1. x2 menos 2 por el coseno de x1. Y entonces, para diferenciar entre la x1 y x2, pues precisamente es esta notación, ¿no? Del vector x, el elemento 2 sería la x2. El elemento 1, entre paréntesis se pone en la posición del elemento, sería x1. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces, ya cuando se definen las funciones, en el algoritmo me comentaba que necesitábamos los valores iniciales de las x. Aquí también las coloqué dentro de un vector para que sea más fácil. Un vector columna al que voy a llamar xp. Y otra vez, ¿no? Como es un vector, hay que ponerlo entre corchetes. Debe ser un vector columna porque ya definí esta función como vector columna. Entonces, los valores iniciales serían 1 y 1. Igual, un error asignado a cada variable. Entonces, por eso un vector e de error que tenga dos elementos. Aquí le puse 10 y 10. Como saben, es solamente un valor que sea superior a la tolerancia para que pueda empezar el método a resolverse. Entonces, aquí la tolerancia es 0.005 y ahora inicia el ciclo while con eso. Entonces, mientras el error 1 sea mayor que la tolerancia, aquí creo que era un OR, o el error 2 mayor que la tolerancia, se tiene que hacer lo que está dentro del ciclo. Y dentro del ciclo, ¿qué es? Pues evaluar el jacobiano. Aquí esta es otra ventaja que no habíamos visto en la sesión anterior. La función num derivative también funciona para evaluar el jacobiano de las funciones. Entonces, aquí yo le asigné a j que hiciera el num derivative de la función f. F son estas que están aquí arriba, evaluadas en xp, que son los valores iniciales. Entonces, así de sencillo, ya Scilab evalúa el jacobiano sin nosotros tener que hacer las derivadas parciales a mano.
se guarda ese jacobiano en J, la variable J, y en el renglón siguiente es cuando se utiliza. Que esta es como tal la ecuación del método, ¿verdad? XP menos la inversa del jacobiano por la función evaluada en XP. Y después, antes de que salga del ciclo, tenemos que actualizar. De hecho, este renglón, mejor conviene ponerlo aquí abajo. Para que me calcule primero el error de estas dos aproximaciones. Es XA menos XP entre XA por 100. Aquí, como quiero que esta es una operación, acuérdense que estos son vectores realmente. Todos estos son vectores. Y el error necesito que se haga por elemento. Entonces, por eso aparece este punto antes del operador, para que me haga la operación de XA, que es un vector, menos XP, eso lo hace sin problema, pero la división no está definida entre vectores. Entonces necesito poner el punto para decirle a Scilab que esta operación es elemento por elemento. Y entonces va a tomar el elemento 1 de cada uno de los vectores, y en eso sería el error 1. El siguiente sería el elemento 2 para obtener el error 2. Entonces, antes de salir del ciclo, para regresar con nuevos valores aproximados, tenemos que decirle que ahora XP son los que recién calculó aquí adentro del ciclo. Y bueno, ya al final se pone el display de las X y del error, ¿no? Si es que lo deseo. Entonces, estos son los valores que se obtienen, 0.7146 para X1, 1.5106 para X2, y estos son los errores asociados a esos valores. Se observa que sí cumplen el criterio de tolerancia, ¿no? Ambos. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Yo sí. En la parte del while, ¿qué significa el símbolo que está después de tolerancia? Es la barra vertical, ¿verdad? De esto. Sí. Eso significa OR, o en español O. Es el operador lógico O. Entonces quiere decir que mientras el error 1 sea mayor que la tolerancia o el error 2 sea mayor que la tolerancia, se sigue repitiendo el ciclo. Hasta que no se cumpla alguno de estos, bueno, más bien los dos, sale del ciclo. Ok, gracias. Nada más, no sé si Ichel o Kevin tengan alguna pregunta. No, profesor. Bueno, ese era algo que les quería, tampoco Kevin tiene dudas, les quería mostrar. A diferencia del otro programa, el otro programa pues también es funcional, nada más que pues nosotros por nuestra cuenta tendríamos que hacer las derivadas y se necesitan un mayor número de líneas porque no se utiliza la notación vectorial, ¿no? Entonces aquí esa es la ventaja de Scilab, que si vamos aprendiendo poco a poco a hacer operaciones con vectores o a definir vectores, incluso con funciones, nos ahorramos bastantes líneas en los códigos.
Bueno, entonces ahora como actividad, si quieren, la hacen por su cuenta. Este es un tema que ya vimos. En los problemas que vimos de sistemas de ecuaciones lineales, pues realmente lo que nos interesaba en ese momento era aprender cómo operaba el método numérico. Y pues los ejemplos que resolvimos fueron muy sencillos. Este también es sencillo, pero pues tiene un paso extra. Bueno, el que resolvimos fue algo como esto, ¿no? Ya se nos daba el sistema de ecuaciones y pues yo decía qué método tenían que utilizar para resolverlo. Entonces, pues no requería gran problema. Ahora voy a poner aquí en el chat un problema diferente, en el que, pues para obtener el sistema de ecuaciones, primero hay que hacer un balance de materia. Esa es, digamos, la diferencia a lo que habíamos hecho, ¿no? Es este que estoy poniendo ahora en la diapositiva. Lo voy a leer y luego vemos el planteamiento. Se dice que se mezclan tres corrientes, las cuales contienen metanol, etanol y agua, en este tanque de mezclado, y se mezclan en estas proporciones que vienen definidas para cada corriente. Entonces el porcentaje que viene aquí es el porcentaje masa o por ciento en peso de cada uno de los compuestos en la corriente. Entonces nos preguntan que si se desea obtener una mezcla a la salida, es decir, M4 igual a 250 kilogramos por hora, ¿cuáles deberían ser los flujos de cada una de las corrientes a la entrada del mezclador? Entonces, aquí la idea pues es hacer el balance de materia, como les comentaba. Ustedes ya llevaron balance, ¿verdad? Estoy bien. Porque... Sí. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, como saben, bueno, hay que considerar que este balance está en estado estacionario, entonces, y no hay reacción química, por lo tanto, las entradas al sistema menos la salida debería ser igual a 0. O lo que es igual, las entradas se deberían ser iguales a las salidas. Entonces, hay que plantear ese balance de materia. Si recuerdan, los balances de materia se pueden hacer por componente y el balance global, así que sería M1 más M2 más M3 debe ser igual a M4. Ese sería el balance global. De la misma forma se podría hacer un balance por componente y luego resolver el sistema de ecuaciones para encontrar los valores precisamente de los flujos en cada corriente. ¿Sí? ¿Está claro el problema? Entonces, hagan el planteamiento de las ecuaciones y la solución, si es posible, hay que resolver por el método de Gauss-Seidel. Me refiero a si es posible porque, si recuerdan, en el método de Gauss-Seidel se necesita cumplir un criterio de convergencia y también por el método de la inversa, ya sea en Excel o si no lo tienen en Scilab, pues mucho mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? El examen será el 23, porque la próxima semana nos tocó el asueto el jueves, entonces no habría clase.
Entonces, resuelvan el problema y si hay preguntas, voy a estar aquí conectado hasta las 10:30 para poder resolverlas.
Profe, Sí, dígame, adelante. bueno, solo le quería preguntar para ver si lo estoy planteando bien o no. Ajá. Bueno, o sea, saqué el balance de cada especie, ¿no? Sí. Entonces saqué el balance de cada especie y luego el M4 de que ahí ya de una vez lo sustituyo con el 250. Sí, para que pueda resolverlo. Si Ok, no, entonces ujú. ahí sustituyo eso. Y después, por ejemplo, en el etanol, de que no hay flujo en el M2, o bueno, no hay, pues sí, no hay cantidad en el M2, entonces le pongo 0 en la matriz. Así es, exactamente. Ok, y luego acomodándolo. Es que me acuerdo que en uno era que tenía que ser diagonalmente, no me acuerdo. Dominante. Ajá, en este caso, en el de Gauss-Seidel también, o solo en el otro. Sí, también. Ambos tienen que cumplir con ese criterio. El de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Ok, porque estaba viendo eso y creo que no. O bueno, Me parece que no se cumple en todos los casos, ¿verdad? O sea, se cumple creo que en 2, pero no en los 3 casos. Entonces, se podría tratar de resolver por Gauss-Seidel, aunque no se cumpla totalmente el criterio de convergencia. Puede ser que sí llegue a la solución, puede ser que no. pero ¿y sería de que muy tardado? O sea, si no se cumple eso de lo de diagonalmente dominante, serían muchas Eh, iteraciones. no, se va, o sea, lo va a observar rápidamente si se alcanza la convergencia, porque si no va a lograr llegar a la solución, el error va a aumentar en cada iteración bastante. Entonces se va a ir alejando cada vez más de la solución. Entonces ahí usted podría decidir detener mejor el procedimiento. Ok, pero entonces, por ejemplo, en este caso que no se cumple, por eso sería más fácil hacerlo por la inversa, como también dio Sí, la opción. Ok, así es. Ujú. ok, muchas gracias. Nada.